hay miedos que nacen de la oscuridad, de aquello que ignoramos y que escapa a la más mínima comprensión, pero el miedo más sutil y constante anida en lo que decimos, en lo que escribimos y en el mero sonido que emitimos. La tradición esotérica y el antiguo conocimiento afirman que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así dice la Biblia, y es por este verbo que todas las cosas fueron hechas. Esto nos revela una verdad aterradora. La palabra no es solo una herramienta de comunicación, es una fuerza potente que modela la materia y nuestra personalidad. El habla, cargada de vibración y aliento, es una llave de la creación, y al abrir esas puertas uno nunca está seguro de lo que puede llegar a entrar. Por eso te pregunto si estás listo para abrir esa puerta. La voz y el símbolo, con su capacidad de afectar nuestra mente, son elementos fundamentales del miedo. Un recuerdo nos puede llevar a muchas cosas, realmente nos podemos encontrar con muchas imágenes que pueden surgir y podemos encontrarnos también con series y películas que pudimos haber visto en algún momento y que nos lleve justamente a esa situación de terror que pudimos haber sentido en algún momento, con distintas películas, como Maleficio, por ejemplo, donde llegamos a pronunciar ciertas palabras que para nosotros pueden llegar a ser incomprensibles. Nos concentramos en un símbolo ajeno. ¿Por qué? Porque el habla es una puerta, y esa frase, aunque carente de significado lógico para el espectador occidental, actúa como un disparador psíquico, un virus que la mente consciente no puede filtrar. Y así caemos en la trampa de palabras que están prohibidas, y ahí encontramos su poder. El ritual era un simple mecanismo de contagio en la película. Al compartir el mantra y el símbolo, la carga de la maldición se transfiere y aligera para ella, pasando a los incautos que cayeron de lleno en su trampa. Una horrible pero clara muestra de miedo que infunde el lenguaje desconocido y las palabras prohibidas. Para comprender el poder de este lenguaje debemos viajar al pasado. En el antiguo Egipto, aproximadamente en el 3150 al 30 a.C., la magia estaba presente en todas las cosas, y en los humanos tomaba la forma del alma. El alma, o Ka, estaba compuesta por múltiples partes. Una de las más vitales no era un espíritu, sino una palabra, que es el nombre, Ren. Para ellos, su nombre era una parte íntegra del ser y del espíritu, con un rol fundamental tanto en la vida como en el más allá. Mientras el nombre fuera pronunciado, una parte de esa persona sobrevivía a la muerte. Por eso en Yu-Gi-Oh es tan importante el nombre del faraón. Pero bueno, hablando de faraones, el faraón Akenatón, de aproximadamente 1353 a 1335 a.C., intentó imponer el monoteísmo, y tras su reinado fue víctima de un acto mágico y político sin precedentes. Básicamente le dieron la damnatio memoriae, que básicamente lo que es que sus sucesores eliminaron todo registro de su persona, borrando su nombre de los muros, de las estatuas, de todo lo que lo llevara. El objetivo era doble: básicamente eliminar su influencia en el futuro y sobre todo condenarlo en el más allá. El nombre, la esencia más vital, estaba siendo vulnerado. Ocultar el nombre podía servir para dos cosas: para proteger o para destruir. Y en este caso fue para destruirlo. Revelar en el nombre era dar una ventana de acceso a su esencia y a ejercer, controlar o sufrir su poder. El poder del nombre como tal era una convicción compartida. En la tradición judía, el tetragramatón, como ya sabemos, el nombre del dios hebreo, es tan sagrado y contiene tal poder de la creación que pronunciarlo está terminantemente prohibido. Se reemplaza con palabras como Adonai o como Hashem, por ejemplo. ¿Por qué el silencio? Podríamos pensar que se debe a la falta de conocimiento de la vocalización original, pérdida justamente encontrada dentro de la destrucción del Templo de Jerusalén, pero el silencio también es una forma de respeto infinito. Para los místicos, nombrar a Dios con una palabra le daría una encarnación específica. El silencio, de esta forma, es la única manera de nombrarlo, respetando su naturaleza infinita. Este concepto conecta
con la palabra perdida. Existe una leyenda que afirma que hubo un tiempo en el que el nombre poseíamos una palabra mágica que al pronunciarla podía realizar fenómenos maravillosos, desde curar hasta transportarse a lugares lejanos, y la codicia hizo que la humanidad olvidara la manera correcta de pronunciar ese verbo de poder. Algo similar sucede con el nombre de Dios, y justamente es por este respeto que se le tenía en esa época para que no fuera pronunciado. Incluso las fórmulas mágicas más comunes guardan un profundo peligro. La palabra abracadabra fue documentada por primera vez en el siglo II después de Cristo por el médico romano Serenus Samonicus, quien la prescribió inscrita en un amuleto triangular para curar la malaria. Los gnósticos la utilizaban de forma similar para invocar espíritus contra la enfermedad. Ocultistas como, por supuesto, nuestro querido, ilustre y maravilloso Aleister Crowley intentaron corregir su pronunciación a abrajadabra, basándose en la cábala y la numerología. Más allá de la etimología, todos los caminos mágicos coinciden en algo: usarla sin respeto, sin un marco ritual y sin conocimiento de sus vibraciones internas puede traer consecuencias catastróficas para quien las use. El nombre, la etiqueta, lo que quieras, es lo que infunde poder a la palabra, y si ese poder es mal usado, su fuerza se revierte correctamente. Ahora, la palabra perdida, los nombres borrados y los mantras contagiosos nos fuerzan a una reflexión. El lenguaje crea la realidad, pero ¿cómo se relaciona la sabiduría egipcia con la maldición de una película moderna como por ejemplo podría ser Maleficio? ¿Y cómo podemos encontrar dentro de este pensamiento sistémico toda la explicación definitiva de por qué el lenguaje prohíbe, construye o destruye la realidad? Pues ya vamos a verlo. ¿Qué significa realmente que una palabra no deba ser pronunciada? Al prohibirla se le otorga poder, porque se reconoce que esa palabra tiene la capacidad de actuar y transformar la realidad de quienes la escuchan. El poder de la palabra es que aquello que no tiene nombre o etiqueta no existe para nosotros en el plano emocional o en el plano social. Por ejemplo, el rem borrado, del que les comentaba del faraón egipcio. Al ocultar el nombre de Akenatón, sus enemigos buscaban más que un olvido terrenal, buscaban evitar que generaciones futuras accedieran a la esencia del faraón y que pudieran a través de la invocación de su nombre ejercer control o continuar su legado. Borrar el nombre era destruir la realidad póstuma del individuo. Por otro lado tenemos el tema del tetragramatón. No pronunciar el nombre de Dios no solo es respeto, es la forma de limitar el acceso a una presencia divina para la que la mente humana no está preparada. Si nombrar es darle una encarnación, construir una realidad básicamente, entonces el silencio respeta el carácter infinito de Dios. El silencio es la única forma de nombrarlo sin limitarlo, básicamente. Y esto nos lleva al principio fundamental de la magia del verbo. Al nombrar invocamos una presencia y la hacemos parte de nuestra vida y de nuestro sistema, con todos los efectos positivos y negativos que eso puede implicar. En la demonología, la base del control es el nombre verdadero. En la brujería, el conocimiento de la fórmula correcta, como abracadabra o abrajadabra, como quieras, es lo que permite ejercer el control sobre las fuerzas cósmicas. Pero, como advierte la tradición, pronunciar un nombre de poder también es abrir la puerta a una influencia y a que todo se pueda salir de control. La carga simbólica de una palabra puede alterar el equilibrio de un grupo humano. Si controlamos el lenguaje a fin de cuentas y sus etiquetas, controlamos la realidad. Pero el lenguaje no es solo sonido, es aliento y vibración. Y aquí tengo que hablarles de Jorge Adorno, que él tiene una obra llamada La magia del verbo, y por eso podemos hablar un poco más al respecto de un tema que poco se discute. Y en este libro se nos recuerda que la palabra está intrínsecamente ligada a la respiración. El verbo, para el esoterista, se materializa a través de un concierto de voluntad, respiración y pronunciación. No es casualidad que una de las interpretaciones del tetragramatón reciba el sonido Yahvé como el sonido de la respiración misma, el sonido primordial que un ser humano hace al nacer y el último que hace al morir. Sea cierto esto o no, lo cierto es que es bastante interesante y la palabra de poder debe ser respirada. Las prácticas de meditación esotérica como el tantra o la oración dominical requieren que el practicante sincronice su aliento con la pronunciación del mantra. Por ejemplo, para la oración de ¿qué te digo?, el Padre Nuestro, se aconseja iniciar con ejercicios respiratorios y elevar el pensamiento con la primera frase hasta el tope de la cabeza, meditando en el reino y la gloria.
en esa parte del cerebro, básicamente, para luego descender con la meditación y el mantra, concentrando el poder del nombre en el entrecejo. Este es el acto de autocreación. Ahora, lo cierto es que para poder utilizarlo correctamente, el poder de las palabras, muchas veces nos sucede, o probablemente a ustedes les ha llegado a suceder, que suceden cosas cuando ustedes las dicen con un estado alterado, un estado de rabia, un estado de rencor, un estado donde simplemente hablan por hablar. En ese momento es cuando curiosamente mejor les funciona este tipo de cosas o este tipo de habilidad, aunque posteriormente se puedan terminar arrepintiendo de esto. Y esto es debido a que no solo pronunciar palabras te va a dar el resultado que estás buscando. Lo ideal es que venga acompañado de meditación, que venga acompañado de respiraciones, que venga acompañado de un enfoque y por supuesto que venga acompañado con un estado de gnosis. Para alcanzar este estado de gnosis puede venir acompañado básicamente de cualquier método inhibitorio que puedas encontrar o excitatorio que te permita en ese instante a través de las palabras poder lograr el objetivo que buscas. Por eso cuando estás molesto y dices o deseas que algo malo le pase a esa persona y le sucede, aunque luego te puedas arrepentir, justamente surge por ese estado de rabia que nubla tu pensamiento por un instante, que es lo que se suele buscar al entrar en estado de gnosis. Entonces, el lenguaje es la herramienta más poderosa de la creación. Quien lo controla, controla la realidad. Este tema es inagotable. Si tienen sus propias reflexiones sobre palabras de poder o el poder del nombre, pueden dejarla en los comentarios porque me parece bastante interesante.